Bienvenidos al canal de YouTube de Ediciones Rodio. Aquí encontrarás vídeos especializados en cada tema. Si te gusta nuestro contenido, no olvides suscribirte, darle a me gusta y comentar tu experiencia. Gracias por elegirnos en tu camino hacia el éxito. Recuerda que nuestros temarios también están disponibles en formato digital y papel. Para cualquier duda puedes escribirnos a info@edicionesrodio.com. Ertzaintza y Policía Local. Cuerpos de Policía del País Vasco. Volumen 1. Primera parte. Derechos de la ciudadanía. Tema 1. Derechos humanos. Aspectos generales de los derechos humanos. Declaración Universal de Derechos Humanos. Sistema Europeo de Protección de los Derechos Humanos. 1. Derechos humanos. Aspectos generales de los derechos humanos. Los derechos humanos son aquellas facultades y libertades que cualquier ser humano posee por el mero hecho de serlo. Los derechos humanos se caracterizan por ser universales, porque corresponden a todos los seres humanos en cualquier lugar. Igualitarios, incompatibles con los sistemas basados en la superioridad de una casta, sexo, etnia o nacionalidad. Innatos y por lo tanto inalienables, intransmisibles e irrenunciables. Inviolables, ya que ninguna persona o autoridad puede legítimamente actuar contra ellos. Imprescriptibles e irrevocables una vez que sean reconocidos. Indivisibles e interdependientes. Indivisibles porque todos los derechos son igual de valiosos y exigibles. No existe jerarquía de valores. Interdependientes significa que los derechos están entrelazados y que solo se puede gozar de unos derechos si se realizan los demás. No sería posible la plena realización de los derechos civiles y políticos si se carece de los derechos sociales, económicos y culturales. Progresivos, porque con el transcurso del tiempo se producen nuevos reconocimientos de derechos. Los derechos humanos tienen su fundamento en las nociones de dignidad y de limitación de poder del Estado. Son una idea de gran fuerza moral y con un respaldo creciente. Legalmente, se reconocen en el derecho interno de numerosos estados y en tratados internacionales. Según la evolución histórica en que se produce su reivindicación, los derechos humanos pueden clasificarse generacionalmente en 1. Derechos humanos de primera generación. 2. Derechos humanos de segunda generación. 3. Derechos humanos de tercera generación. 1,1. Derechos humanos de primera generación. Vinculados al principio de libertad, son aquellos derechos civiles y libertades públicas, tales como los derechos a la seguridad y a la integridad física y moral de la persona, así como los derechos políticos en el sentido amplio del término, tales como el derecho a la ciudadanía y el derecho a la participación democrática en la vida política del Estado. Estos derechos nacieron de la Declaración Universal de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, aprobada en Francia en 1789. 1,2. Derechos humanos de segunda generación. Vinculados al principio de igualdad, en este grupo se incluyen los derechos económicos, sociales y culturales, entre los que se encuentran el derecho a la propiedad, el acceso a los bienes materiales, los derechos familiares, la salud, la educación, la cultura y los derechos laborales. Estos derechos surgen tras la Segunda Guerra Mundial y se recogen tanto en la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, aprobada en 1948, como en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, proclamada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 1948. 1,3. Derechos humanos de tercera generación. Vinculados con la solidaridad, estos derechos surgen de la doctrina de los años 1980 y se refieren a ámbitos tales como el consumo, el medio ambiente y el patrimonio de la humanidad, entre otros. Se incluyen en este grupo el derecho a la paz, el derecho a la calidad de los bienes, productos y servicios comerciales, el derecho a gozar de un ambiente sano, el derecho al espacio público, derecho a la asistencia humanitaria, etc. A continuación, haremos una breve introducción para entender el alcance de lo que ha supuesto la Declaración Universal de los Derechos Humanos.
Tras la Segunda Guerra Mundial, se celebró en 1945 la Conferencia de San Francisco, en la que cerca de 50 estados firmaron la Carta de las Naciones Unidas, que dio lugar a la creación de la Organización de las Naciones Unidas, ONU, entre cuyas finalidades se encuentran, entre otras, el mantenimiento de la paz y la seguridad internacional, la tutela de los derechos y libertades fundamentales de los hombres en el ámbito universal y el respeto al principio de igualdad de derechos y libre determinación de los pueblos. Con la Carta de las Naciones Unidas se produce un proceso de internacionalización de los derechos humanos que puede atribuirse, en parte, a la reacción de la comunidad internacional frente a los horrores y atrocidades ocurridas en la era de la Alemania nazi y al convencimiento de que muchas de aquellas violaciones a los derechos humanos y a la dignidad humana podrían haberse evitado con un sistema efectivo de protección de los derechos humanos. En diciembre de 1948, la Asamblea General de las Naciones Unidas, ONU, aprobó y proclamó la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Tiene como finalidad principal esta declaración promover el respeto por los derechos humanos y las libertades fundamentales, y asegurar su reconocimiento y aplicación universal y efectiva, mediante medidas progresivas para su reconocimiento a nivel nacional e internacional. Dicha declaración proclama los derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales. El gran problema con que se encuentra la Declaración Universal es que fue adoptada por resolución de la Asamblea General de la ONU, resoluciones que solo tienen el valor de meras recomendaciones para los estados, pero no obligaciones jurídicas vinculantes. Por ello, era necesario aprobar unos documentos sobre derechos humanos de carácter jurídico que obligaran a los estados que los ratificaran. En diciembre de 1966 se aprobaron 2 pactos internacionales de derechos humanos, uno referido a los derechos civiles y políticos y otro de derechos económicos, sociales y culturales. Así pues, existen 3 textos legales básicos de las Naciones Unidas en la esfera de los derechos humanos: la Declaración Universal y los 2 pactos antes citados, que constituyen la llamada Carta Internacional de los Derechos Humanos. Además de estos 3 cuerpos legales, la ONU ha aprobado otros instrumentos en distintas áreas como los derechos de la infancia, la discriminación de la mujer, la lucha contra la tortura, etc. 2. Declaración Universal de Derechos Humanos. El 10 de diciembre de 1948, la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó y proclamó la Declaración Universal de Derechos Humanos, cuyo texto completo figura en las páginas siguientes. Tras este acto histórico, la Asamblea pidió a todos los países miembros que publicaran el texto de la declaración y dispusieran que fuera distribuido, expuesto, leído y comentado en las escuelas y otros establecimientos de enseñanza, sin distinción fundada en la condición política de los países o de los territorios. Preámbulo. Considerando que la libertad, la justicia y la paz en el mundo tienen por base el reconocimiento de la dignidad intrínseca y de los derechos iguales e inalienables de todos los miembros de la familia humana. Considerando que el desconocimiento y el menosprecio de los derechos humanos han originado actos de barbarie ultrajantes para la conciencia de la humanidad, y que se ha proclamado como la aspiración más elevada del hombre, el advenimiento de un mundo en que los seres humanos, liberados del temor y de la miseria, disfruten de la libertad de palabra y de la libertad de creencias. Considerando esencial que los derechos humanos sean protegidos por un régimen de derecho, a fin de que el hombre no se vea compelido al supremo recurso de la rebelión contra la tiranía y la opresión. Considerando también esencial promover el desarrollo de relaciones amistosas entre las naciones. Considerando que los pueblos de las Naciones Unidas han reafirmado en la Carta su fe en los derechos fundamentales del hombre, en la dignidad y el valor de la persona humana, y en la igualdad de derechos de hombres y mujeres, y se han declarado resueltos a promover el progreso social y a elevar el nivel de vida dentro de un concepto más amplio de la libertad. Considerando que los Estados miembros se han comprometido a asegurar, en cooperación con la Organización de las Naciones Unidas, el respeto universal y efectivo a los derechos y libertades fundamentales del hombre,
considerando que una concepción común de estos derechos y libertades es de la mayor importancia para el pleno cumplimiento de dicho compromiso. La Asamblea General proclama la presente Declaración Universal de Derechos Humanos como ideal común por el que todos los pueblos y naciones deben esforzarse, a fin de que tanto los individuos como las instituciones, inspirándose constantemente en ella, promuevan, mediante la enseñanza y la educación, el respeto a estos derechos y libertades, y aseguren, por medidas progresivas de carácter nacional e internacional, su reconocimiento y aplicación universales y efectivos tanto entre los pueblos de los Estados miembros como entre los de los territorios colocados bajo su jurisdicción. Artículo 1. Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos y dotados como están de razón y conciencia, deben comportarse fraternalmente los unos con los otros. Artículo 2. Toda persona tiene todos los derechos y libertades proclamados en esta declaración, sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición. Además, no se hará distinción alguna fundada en la condición política, jurídica o internacional del país o territorio de cuya jurisdicción dependa una persona, tanto si se trata de un país independiente, como de un territorio bajo administración fiduciaria, no autónomo, o sometido a cualquier otra limitación de soberanía. Artículo 3. Todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona. Artículo 4. Nadie estará sometido a esclavitud ni a servidumbre. La esclavitud y la trata de esclavos están prohibidas en todas sus formas. Artículo 5. Nadie será sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes. Artículo 6. Todo ser humano tiene derecho, en todas partes, al reconocimiento de su personalidad jurídica. Artículo 7. Todos son iguales ante la ley y tienen, sin distinción, derecho a igual protección de la ley. Todos tienen derecho a igual protección contra toda discriminación que infrinja esta declaración y contra toda provocación a tal discriminación. Artículo 8. Toda persona tiene derecho a un recurso efectivo ante los tribunales nacionales competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución o por la ley. Artículo 9. Nadie podrá ser arbitrariamente detenido, preso ni desterrado. Artículo 9. Nadie podrá ser arbitrariamente detenido, preso ni desterrado. Artículo 10. Toda persona tiene derecho, en condiciones de plena igualdad, a ser oída públicamente y con justicia por un tribunal independiente e imparcial, para la determinación de sus derechos y obligaciones, o para el examen de cualquier acusación contra ella en materia penal. Artículo 11. 1. Toda persona acusada de delito tiene derecho a que se presuma su inocencia, mientras no se pruebe su culpabilidad, conforme a la ley y en juicio público en el que se le hayan asegurado todas las garantías necesarias para su defensa. 2. Nadie será condenado por actos u omisiones que en el momento de cometerse no fueron delictivos según el derecho nacional o internacional. Tampoco se impondrá pena más grave que la aplicable en el momento de la comisión del delito. Artículo 12. Nadie será objeto de injerencias arbitrarias en su vida privada, su familia, su domicilio o su correspondencia, ni de ataques a su honra o a su reputación. Toda persona tiene derecho a la protección de la ley contra tales injerencias o ataques. Artículo 13. 1. Toda persona tiene derecho a circular libremente y a elegir su residencia en el territorio de un Estado. 2. Toda persona tiene derecho a salir de cualquier país, incluso del propio, y a regresar a su país. Artículo 14. 1. En caso de persecución, toda persona tiene derecho a buscar asilo y a disfrutar de él en cualquier país. 2. Este derecho no podrá ser invocado contra una acción judicial realmente originada por delitos comunes o por actos opuestos a los propósitos y principios de las Naciones Unidas. Artículo 15.
1. Toda persona tiene derecho a una nacionalidad. 2. A nadie se privará arbitrariamente de su nacionalidad ni del derecho a cambiar de nacionalidad. Artículo 16. 1. Los hombres y las mujeres, a partir de la edad núbil, tienen derecho, sin restricción alguna por motivos de raza, nacionalidad o religión, a casarse y fundar una familia, y disfrutarán de iguales derechos en cuanto al matrimonio, durante el matrimonio y en caso de disolución del matrimonio. 2. Solo mediante libre y pleno consentimiento de los futuros esposos podrá contraerse el matrimonio. 3. La familia es el elemento natural y fundamental de la sociedad y tiene derecho a la protección de la sociedad y del Estado. Artículo 17. 1. Toda persona tiene derecho a la propiedad, individual y colectivamente. 2. Nadie será privado arbitrariamente de su propiedad. Artículo 18. Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión. Este derecho incluye la libertad de cambiar de religión o de creencia, así como la libertad de manifestar su religión o su creencia, individual y colectivamente, tanto en público como en privado, por la enseñanza, la práctica, el culto y la observancia. Artículo 19. Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión. Este derecho incluye el de no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir informaciones y opiniones, y el de difundirlas sin limitación de frontera por cualquier medio de expresión. Artículo 20. 1. Toda persona tiene derecho a la libertad de reunión y de asociación pacíficas. 2. Nadie podrá ser obligado a pertenecer a una asociación. Artículo 21. 1. Toda persona tiene derecho a participar en el gobierno de su país, directamente o por medio de representantes libremente escogidos. 2. Toda persona tiene el derecho de acceso, en condiciones de igualdad, a las funciones públicas de su país. 3. La voluntad del pueblo es la base de la autoridad del poder público. Esta voluntad se expresará mediante elecciones auténticas que habrán de celebrarse periódicamente, por sufragio universal e igual y por voto secreto u otro procedimiento equivalente que garantice la libertad del voto. Artículo 22. Toda persona, como miembro de la sociedad, tiene derecho a la seguridad social y a obtener, mediante el esfuerzo nacional y la cooperación internacional, habida cuenta de la organización y los recursos de cada Estado, la satisfacción de los derechos económicos, sociales y culturales, indispensables a su dignidad y al libre desarrollo de su personalidad. Artículo 23. 1. Toda persona tiene derecho al trabajo, a la libre elección de su trabajo, a condiciones equitativas y satisfactorias de trabajo y a la protección contra el desempleo. 2. Toda persona tiene derecho, sin discriminación alguna, a igual salario por trabajo igual. 3. Toda persona que trabaja tiene derecho a una remuneración equitativa y satisfactoria, que le asegure, así como a su familia, una existencia conforme a la dignidad humana, y que será completada en caso necesario por cualesquiera otros medios de protección social. 4. Toda persona tiene derecho a fundar sindicatos y a sindicarse para la defensa de sus intereses. Artículo 24. Toda persona tiene derecho al descanso, al disfrute del tiempo libre, a una limitación razonable de la duración del trabajo y a vacaciones periódicas pagadas. Artículo 25. 1. Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios. Tiene asimismo derecho a los seguros en caso de desempleo, enfermedad, invalidez, viudez, vejez u otros casos de pérdida de sus medios de subsistencia por circunstancias independientes de su voluntad. 2. La maternidad y la infancia tienen derecho a cuidados y asistencia especiales. Todos los niños nacidos de matrimonio o fuera de matrimonio tienen derecho a igual protección social.
Artículo 26. 1. Toda persona tiene derecho a la educación. La educación debe ser gratuita, al menos en lo concerniente a la instrucción elemental y fundamental. La instrucción elemental será obligatoria. La instrucción técnica y profesional habrá de ser generalizada. El acceso a los estudios superiores será igual para todos, en función de los méritos respectivos. 2. La educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana y el fortalecimiento del respeto a los derechos humanos y a las libertades fundamentales. Favorecerá la comprensión, la tolerancia y la amistad entre todas las naciones y todos los grupos étnicos o religiosos, y promoverá el desarrollo de las actividades de las Naciones Unidas para el mantenimiento de la paz. 3. Los padres tendrán derecho preferente a escoger el tipo de educación que habrá de darse a sus hijos. Artículo 27. 1. Toda persona tiene derecho a tomar parte libremente en la vida cultural de la comunidad, a gozar de las artes y a participar en el progreso científico y en los beneficios que de él resulten. 2. Toda persona tiene derecho a la protección de los intereses morales y materiales que le correspondan, por razón de las producciones científicas, literarias o artísticas de que sea autora. Artículo 28. Toda persona tiene derecho a que se establezca un orden social e internacional en el que los derechos y libertades proclamados en esta declaración se hagan plenamente efectivos. Artículo 29. 1. Toda persona tiene deberes respecto a la comunidad, puesto que solo en ella puede desarrollar libre y plenamente su personalidad. 2. En el ejercicio de sus derechos y en el disfrute de sus libertades, toda persona estará solamente sujeta a las limitaciones establecidas por la ley, con el único fin de asegurar el reconocimiento y el respeto de los derechos y libertades de los demás, y de satisfacer las justas exigencias de la moral, del orden público y del bienestar general en una sociedad democrática. 3. Estos derechos y libertades no podrán, en ningún caso, ser ejercidos en oposición a los propósitos y principios de las Naciones Unidas. Artículo 30. Nada en esta declaración podrá interpretarse en el sentido de que confiere derecho alguno al Estado, a un grupo o a una persona, para emprender y desarrollar actividades o realizar actos tendientes a la supresión de cualquiera de los derechos y libertades proclamados en esta declaración. 3. Sistema Europeo de Protección de los Derechos Humanos. El Consejo de Europa es una organización supranacional del ámbito europeo, fundada en 1949, para conseguir un mayor grado de cooperación entre los Estados miembros y promover valores fundamentales como la democracia, los derechos humanos y la tolerancia. Actualmente está integrado por 47 países. En el ámbito del Consejo de Europa, 2 son los instrumentos legales fundamentales para la protección de los derechos humanos. El Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y Libertades Fundamentales. En lo sucesivo se aludirá a él como Convenio Europeo de los Derechos Humanos, destinado a proteger los derechos civiles y políticos, aprobado en 1950. La Carta Social Europea que garantiza los derechos económicos, sociales y culturales, adoptada en 1961. En cuanto al Convenio Europeo de Derechos Humanos, es de interés destacar cómo hasta 1998 existían básicamente 2 órganos de control para su cumplimiento: la Comisión Europea de Derechos Humanos y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. En 1998, con la entrada en vigor del Protocolo en 11 del Convenio Europeo de Derechos Humanos, se prevé la supresión de la Comisión como filtro de las demandas y se instituye al Tribunal Europeo de Derechos Humanos como órgano jurisdiccional de carácter permanente y de jurisdicción obligatoria, con lo que todas las demandas se plantean ante el referido tribunal. 3,1. Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales. Con la aprobación del Convenio Europeo de Derechos Humanos, 1950, el sistema europeo inició su andadura para la protección de los derechos humanos.
Inspirado por la Declaración Universal de los Derechos Humanos aprobada por la ONU en diciembre de 1948, el Convenio Europeo de Derechos Humanos, como expone su preámbulo, reafirma su profunda adhesión a estas libertades fundamentales que constituyen las bases mismas de la justicia y de la paz en el mundo y cuyo mantenimiento reposa inicialmente, de una parte, en un régimen político verdaderamente democrático y, de otra, en una concepción y un respeto comunes de los derechos humanos por ellos invocados. Del indicado preámbulo se desprenden los aspectos más característicos y distintivos del Convenio Europeo de Derechos Humanos. La instauración de un mecanismo de control para asegurar la garantía colectiva de alguno de los derechos enunciados en la Declaración Universal, y como el convenio no fue elaborado con vocación de ser un cuerpo legal definitivo, sino como el primer paso para alcanzar su finalidad de protección, desarrollo y reconocimiento progresivo de los derechos humanos y libertades fundamentales. Los derechos y libertades incluidos en el título I del convenio son los siguientes. El derecho a la vida. El derecho a no ser sometido a tortura, penas o tratos inhumanos o degradantes. El derecho a no ser sometido a esclavitud, servidumbre o trabajos forzados. El derecho a la libertad y a la seguridad y los derechos del detenido. El derecho a un proceso equitativo y a la presunción de inocencia. El derecho a no ser condenado por una acción u omisión que, en el momento en que haya sido cometida, no constituya delito según el derecho nacional o derecho internacional, y el derecho a que la ley penal no tenga efectos retroactivos. El derecho al respeto de la vida privada y familiar. Las libertades de pensamiento, conciencia y religión, de expresión e información, de reunión pacífica, de asociación y de sindicación. El derecho a contraer matrimonio y fundar una familia. El derecho de toda persona cuyos derechos y libertades reconocidos en el convenio hayan sido violados a un recurso efectivo ante una instancia nacional, incluso cuando la violación haya sido cometida por personas que actúen en el ejercicio de sus funciones oficiales. Finalmente, el derecho al disfrute de los derechos y libertades antes enunciados sin discriminación alguna por razón de sexo, raza, color, lengua, religión, opiniones políticas u otras, origen nacional o social, pertenencia a una minoría nacional, fortuna, nacimiento o cualquier otra situación. Desde su entrada en vigor, el convenio se ha complementado con 14 protocolos que, de un lado, amplían el catálogo de derechos reconocidos en 1950 y de otro, modifican los mecanismos de garantía inicialmente instituidos. Tras la aprobación de estos protocolos, el Convenio Europeo de Derechos Humanos consta de 59 artículos contenidos en 3 títulos. El título primero, al que antes hemos aludido, define los derechos y libertades reconocidos. El título segundo regula la composición, competencias y funcionamiento del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Y el título tercero incluye disposiciones diversas reguladoras de una serie de materias. Por lo que se refiere al alcance del Sistema Europeo de Protección de los Derechos Humanos, cabe señalar que no constituye un conjunto homogéneo para los Estados miembros del Consejo de Europa, pues si bien estos Estados están vinculados u obligados por el Convenio Europeo de Derechos Humanos, no lo están por los distintos protocolos adicionales que han ampliado el catálogo de derechos y libertades reconocidos en dicho convenio, ya que los Estados miembros pueden formular reservas y declaraciones interpretativas respecto a su contenido. Por último, señalar que el convenio protege fundamentalmente derechos civiles y políticos, aunque alguno de ellos tenga una dimensión social y económica, como por ejemplo el derecho de asociación o sindicación. 3,2. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos. El título 2 del Convenio Europeo de Derechos Humanos regula la composición, competencias y funcionamiento del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, instituido con el fin de asegurar el respeto de los compromisos que resultan para los Estados signatarios del convenio y sus protocolos. El tribunal está compuesto por un juez de cada uno de los países signatarios y tiene su sede en Estrasburgo. La competencia del tribunal se extiende a todas las cuestiones relativas a la interpretación y la aplicación del convenio y de sus protocolos.
El tribunal podrá conocer tanto de asuntos presentados por cualquier Estado miembro, por incumplimiento del convenio y protocolos por parte de otro Estado, como de cualquier demanda presentada por cualquier persona física, ONG, o grupo de particulares que se considere víctima de una violación, por parte de cualquier Estado miembro, de los derechos reconocidos en el convenio o sus protocolos. La fuerza obligatoria y la ejecución de las sentencias definitivas del tribunal tienen gran importancia, ya que gracias a la jurisprudencia del Tribunal de Derechos Humanos se han reconocido derechos no expresamente recogidos en el convenio. Asimismo podrá emitir opiniones consultivas a solicitud del Comité de Ministros, acerca de cuestiones relativas a la interpretación del convenio y de sus protocolos. 3,3. Carta Social Europea. La Carta Social Europea, adoptada en 1961, con entrada en vigor en 1965, recoge los derechos económicos, sociales y culturales como el derecho a la vivienda, a la salud, a la educación, al trabajo, a la seguridad social, al movimiento de personas y a la no discriminación. Entre los derechos de segunda generación contenidos en la Carta Social Europea destacamos, entre otros, el derecho a el trabajo. Organizarse para la defensa de los intereses económicos y sociales. La negociación colectiva. La seguridad social. La asistencia social y médica. La protección social, jurídica y económica de la familia. La protección y asistencia por parte de los trabajadores migrantes y sus familias. A fin de tener en cuenta los cambios sociales fundamentales que se han producido desde la aprobación del texto, la Carta ha sido revisada en 1996, con entrada en vigor en 1999, conteniendo los derechos garantizados por la Carta en su versión modificada, los derechos garantizados por el Protocolo Adicional de 1998 y para añadir nuevos derechos, entre los cuales citamos los siguientes: a la igualdad de oportunidades y de trato en materia de empleo y ocupación, sin discriminación por razón de sexo. A la protección social de las personas de edad. A la protección de los créditos de los trabajadores, en caso de insolvencia del empresario. A la dignidad en el trabajo. A la igualdad de oportunidades e igualdad de trato de trabajadores con responsabilidades familiares. A la información y consulta en los procedimientos de despido colectivo. A la protección contra la pobreza y la exclusión social. En cuanto a los mecanismos de control, la Carta no establece un sistema judicial de protección del cumplimiento de sus disposiciones, a diferencia del sistema establecido para la protección de los derechos civiles y políticos recogidos en el Convenio Europeo de Derechos Humanos. El único sistema de control establecido en ella es un sistema de informes que presentan los Estados al Comité Europeo de Derechos Sociales para que estudie la efectiva aplicación de las disposiciones de la Carta, las revise y presente sus conclusiones ante el Parlamento y el Comité de Ministros del Consejo de Europa, quien formulará las recomendaciones oportunas a cada Estado parte. Con la entrada en vigor de un protocolo adicional de la Carta en 1998, se introduce un segundo mecanismo de control, al permitir que grupos de trabajadores y las ONGs puedan acoger quejas colectivas por violación de las disposiciones de la Carta. El Comité Europeo de Derechos Sociales las examina y puede publicar recomendaciones. 3,4. Otros mecanismos para la protección de los derechos humanos en el ámbito europeo. Además de los cuerpos legales citados, Convenio Europeo de Derechos Humanos y Carta Social Europea, y mecanismos de control, existen otros destinados a la protección de derechos humanos, tales como el Convenio Europeo para la Prevención de la Tortura y de las Penas o Tratos Inhumanos o Degradantes. El Convenio Marco para la Protección de las Minorías Nacionales. La Comisión Europea contra el Racismo y la Intolerancia. Comisario para los Derechos Humanos. 3,5. Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea. La Carta Europea de los Derechos Fundamentales, elaborada por una convención compuesta por las instituciones europeas, representantes de los parlamentos nacionales, juristas y otros representantes de la sociedad civil,
fue adoptada por el Consejo Europeo de Niza en diciembre de 2002, y recoge los derechos civiles, políticos, económicos y sociales de los ciudadanos y de todas las personas que viven en el territorio de la Unión Europea, UE. Es un texto complementario del Convenio Europeo de Derechos Humanos del Consejo de Europa. El preámbulo de la Carta expone que la Unión está fundada sobre valores indivisibles y universales de la dignidad humana, la libertad, igualdad y solidaridad, y se basa en los principios de la democracia y del Estado de Derecho. Al instituir la ciudadanía de la Unión y crear un espacio de libertad, seguridad y justicia, sitúa a la persona en el centro de su actuación. La Carta clasifica los derechos, libertades y principios reconocidos por la UE en 6 capítulos: dignidad, libertades, igualdad, solidaridad, ciudadanía y justicia. En el capítulo 7 se recogen las disposiciones generales. Capítulo 1. Dignidad contiene los siguientes derechos. Dignidad humana. Derecho a la vida. Derecho a la integridad de las personas. Prohibición de la tortura y de las penas o los malos tratos inhumanos o degradantes. Prohibición de la esclavitud y del trabajo forzado. Capítulo 2. Libertades. Se reconocen las siguientes. Derecho a la libertad y a la seguridad. Respeto a la vida privada y familiar. Protección de datos de carácter personal. Derecho a contraer matrimonio y derecho a fundar una familia. Libertad de pensamiento, de conciencia y de religión. Libertad de expresión y de información. Libertad de reunión y de asociación. Libertad de las artes y de las ciencias. Derecho a la educación. Libertad profesional y derecho a trabajar. Libertad de la empresa. Derecho a la propiedad. Derecho de asilo. Protección en caso de devolución, expulsión y extradición. Capítulo 3. Igualdad. Proclama los principios de igualdad ante la ley, no discriminación, diversidad cultural, religiosa y lingüística, igualdad entre hombres y mujeres, derechos del menor, derechos de las personas mayores, integración de las personas discapacitadas. Capítulo 4. Solidaridad. Se recogen los siguientes derechos. Derecho a la información y consulta de los trabajadores en la empresa, derecho de negociación y de acción activa, derecho de acceso a los servicios de colocación, protección en caso de despido injustificado, condiciones de trabajo justas y equitativas, prohibición del trabajo infantil y protección de jóvenes en el trabajo, vida familiar y vida profesional, seguridad social y ayuda social, protección de la salud, acceso a los servicios de interés económico general, protección del medio ambiente, protección de los consumidores. Capítulo 5. Ciudadanía. Reconoce los derechos siguientes. Derecho a ser elector y elegible en las elecciones del Parlamento Europeo y en las elecciones municipales. Derecho a una buena administración. Derecho de acceso a los documentos. El defensor del pueblo. Derecho de petición. Libertad de circulación y de residencia. Protección diplomática y consular. Capítulo 6. Justicia. Se recogen. Derecho a la tutela judicial efectiva y a un juez imparcial. Presunción de inocencia y derechos de defensa. Principios de legalidad y de proporcionalidad de los delitos y las penas. Derecho a no ser acusado o condenado penalmente 2 veces por el mismo delito. El capítulo 7. Disposiciones generales. En cuanto al ámbito de aplicación de las disposiciones de la Carta, dispone que están dirigidas únicamente a proteger los derechos fundamentales de las personas frente a los actos adoptados por las instituciones y órganos de la Unión y por los Estados miembros en aplicación de los tratados de la Unión. Esta Carta de los Derechos Fundamentales tiene fuerza vinculante para los países miembros de la UE.